Hoy, en Historia y Cultura General, vamos a hablar sobre algunos memes históricos con Rafa Salazar. Rafa, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Bien o qué? Bien, Rafa. Bueno, vamos a empezar de una vez poniendo el meme de Napoleón, que titula casi como The French Army, Le Gran Armée, como decía Napoleón. Coméntanos este meme. Pues, como la gracia del meme es el hecho de que a Luis XVIII no le quería el ejército porque estaban muy apegados a Napoleón, que les había dado Exacto, muchas victorias. De hecho, pues Napoleón fue muy no solo buen general, sino como buen jefe. Entonces sabía los nombres de los más famosos, pues de los más reconocidos soldados, que eso ya es mucho, pues el reconocimiento del nombre es muy importante. exacto. Dicen que pues, eso lo han visto tanto en la última película de Napoleón como en otras películas que han hecho series de Napoleón, que cuando él llega de la isla de Elba, perdón, va a llegar y los soldados en un primer momento se le salen como a encontrarlo, pues como para capturarlo, y los mismos soldados se le rinden, digámoslo así, Ajá, y le exacto. entregan las armas y hasta le lloran algunos, pues, para después irse con él. Entonces ahí vuelve y rearma pues el ejército, solo que eso es lo que llaman el imperio de los 100 días. Él recupera Francia, digámoslo así, por 100 días y ya después cuando sale a volver a invadir Europa en la batalla de Waterloo lo derrota Wellington, pues Es eso muy fue como curioso, sabes que hay una anécdota sobre ese momento que está ahí en el meme, y es que Ney, quien había sido anteriormente también general del ejército napoleónico, le promete a Luis XVIII, después de la restauración de la monarquía francesa, le promete traer a Napoleón a París enjaulado, o sea, como una fiera, ¿cierto? Enjaulado. Y pues Luis XVIII lo envía con tropas. Yo creo realmente que Ney tenía esa intención, porque lo que hace Ney es que cuando ve que sus propios soldados se van es a abrazar a Napoleón, cuando Ney mm, les dice que lo capturen, ahí no le queda de otra. De hecho, en el libro de la biografía de Napoleón de esta de Edmund Ludwig que tengo yo, dice que Ney entrega el sable, pues que es el símbolo de rendición de un general, ¿cierto? Y lo que hace Napoleón es que no se lo recibe, sino que dice que lo guarde, que lo iba a necesitar. Entonces, inmediatamente lo que hace es reconvertirlo, ¿cierto? Como hacen el Wololo en Age of Empires, ¿cierto? Más o menos así. Ese también es bueno. el Hulu, Es pues eso. que lo convierten pues. Exacto. Listo, vamos a pasar al siguiente meme. Es, es, a ver, un caballero medieval dice, vos tenés que creer en Dios para ser salvado. Y entonces le responde, es como un patico, ¿cierto? Sí, es como un pato. ¿Salvado de qué? De todo lo que te voy a hacer si no crees en Dios. Ese es buenísimo. No, Ese es bueno. esa es la intolerancia religiosa, con el Exacto. resumen. De hecho, o sea, Exacto. no solo fueron las cruzadas, pues siempre han habido intolerancia religiosa, siempre ha habido. Me acuerdo, por ejemplo, cuando yo estando clase en la universidad, pues mostrándoles algo sobre la guerra y eso, hay un autor que se me va el nombre ahora, pero él va, no Botul, que Botul es muy famoso, es sociólogo de la guerra, sino un politólogo que de la guerra, bueno, se me va el nombre. Él va a decir que una de las causas de la guerra siempre va a ser la ideológica. Pues, no siempre, pero una de las tantas es la ideológica y que las guerras ideológicas son las más sangrientas. Entonces va a mencionar dos casos. En la guerra de los 30 años, que es una guerra de la religiosa, Ujú. que es entre protestantes y católicos, van a haber como muchos desmanes con respecto a la población civil. No se va a Exacto. volver a repetir casi ya para el 18 es unas guerras muy limitadas, para el 19 más o menos, un poquito, porque la verdad que en Europa no hubo casi guerras a nivel mundial, sí, pero en Europa solo hay como dos famosas, que sería la guerra de Crimea y la franco-prusiana, así famosas. Y ya se van a volver a repetir la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que es, sobre todo la segunda, son ideologizadas y son guerras muy sangrientas. Entonces, sí tiene pues cierta razón este autor, creo que es estadounidense, y se me va el nombre, no sé si era Turner, bueno, no me acuerdo bien el nombre, qué pena ahí, pero él sí iba a decir que las guerras ideologizadas son como las peores, pues. Ujú. Muy bien, listo. Entonces vamos al tercero. Es buenísimo la escena de los Simpson, donde el abogado le dice a Marge que existe la verdad y la verdad, ¿cierto? Entonces lo que dice es, pues, está enojado es cuando precisamente Cuba se defiende de este grupo, que vos sabes bien la noticia,
que pasó hace poco, pero que sí está feliz cuando Estados Unidos es el que comete ejecuciones extrajudiciales en aguas internacionales. Rafa, ¿qué es lo que pasa Sí, últimamente con lo de eso Cuba? sí es más actual. Pues hace poco, creo que eso fue ayer o anteayer, Ujú, una lancha con unos estadounidenses cubanos, o sea, ya son cubanos, pues pueden tener, hablan español exacto. y tienen mucha raíz cubana, pero ya, ya nacieron en Estados Unidos, pues ni siquiera nacieron en Cuba, pero ya, o sea, es como Marco Rubio, digámoslo así. Se fueron a invadir supuestamente Cuba con unos cuantos, muy pocos, creo que cuatro y mucho, muy bien armados, pero muy pocos también, en una lancha más bien rápida, tipo ya te entiendo yo, y cuando los abordó una patrulla naval, pues, cubana, como a pararlos, porque para dónde iban, ellos prendieron fuego y estos también respondieron, al fin y al cabo eran soldados, los mataron. Y hablando de eso, pues entrevistaron a un señor cubano, pues como que estaba pues, enterado de ese hecho y dijo que efectivamente era, pues que eso había sido una bobada de ellos, que ellos no debieron haber hecho eso, Entonces, que debieron Rafa, entonces esperar esto que el eran ejército, civiles, no no tenían eran, ningún eran tipo, civiles nomás. Como, pero no sé si usted se acuerda alguna vez vaya que, cochinos, ¿qué? como lo que pasó en Bahía Cochinos en los 60, que Pero no, digamos que aquí fue mucho más civil y más, ¿cómo decirlo? Más desorganizado, pues. es, No, porque no tiene autorización del a Estados mí se me Unidos. hace que era como que unos tipos que se vieron en la playa y dijo, hey, vamos a hacer esta embarrada a Cuba a ver qué tal, y como que De uno pronto, tenía una lancha y dijo, vamos en la mía, me hace de que fue como pronto así, lo hacen también con el fin de que ataquen a Cuba, pues es una un forma casus belli, crear sí, un un casus casus belli. belli. Ujú. Claro que muy indirecto. Yo no creo que eso lo haya planeado pues Estados Unidos. Es más o menos, no sé si te diste dos cuenta que una vez en Venezuela llegaron unos mercenarios Sí, gringos y venezolanos y llegaron en una lancha como unos poquitos y llegaron y mismo los cogieron. No caminaron dos pasos en la playa porque los cogieron mismo la Guardia Nacional venezolana. Entonces, más o exacto. menos así lo veo. Solo que aquí sí hubo muertos, pero porque ellos prendieron fuego. Eso sí lo vieron, que ellos abrieron fuego primero y eso respondieron. Y estos eran militares y estaban mejor armados. La lancha, me imagino que era una lancha no de pronto no artillada, pero que vienen con una, puede ser con una .50 y los barrieron. Yo quiero agregar, Rafa, que hoy escuché unas declaraciones del presidente de Estados Unidos, que siempre que se va a subir al avión presidencial o al helicóptero presidencial, los periodistas empiezan a preguntarle un montón de cosas Sí, porque él sí. siempre suelta una bomba antes de irse. Cuando se baja del avión o del helicóptero, suelta otra bomba y son tantas cosas que dice a la vez que lo que crea es como un aturdimiento noticioso. Creo que así fue como lo denominaron. Y es que la siguiente noticia va a tapar la que dijo anteriormente. Entonces, los noticieros en Estados Unidos que son muy sensacionalistas, parecen los colombianos, y es que le dan importancia a lo último que dijo. Entonces, esa noticia va a estar en los tabloides hasta las 2 o 3 horas que dure el vuelo de Donald Trump y que salga a dar otra declaración, más o menos así. Y lo que dijo era que iba a ocupar la isla, que tenía intenciones de ocupar la isla amistosamente, creo que utilizó la palabra amistosamente, y yo lo dudo mucho, hombre, porque los cubanos, al menos el régimen, no creo que va a entregar la isla así por así. Entonces, Pues allí. yo creo que si se meten, pues tienen con las de ganar para Estados Unidos y nadie los va a defender, así se lo digo, nadie va a defender a Cuba, como si pudo haber pasado en la época de la Guerra Fría, pues. Pero yendo como a la diplomacia internacional, eso no debería pasar, pues. No, pero es que ya no hay reglas, Ah, ya ya, no. ya no hay reglas, desde la captura de Maduro ahora es No, como un desde hace sálvese quien rato. pueda. Desde No, hace pero rato. es que antes Estados Unidos lo disimulaba, antes Sí, Estados bueno, Unidos eso sí es verdad. pretendía, Eso sí es verdad. pretendía, es que somos los adalides de los derechos humanos y este tipo de cosas, entonces todos no lo creíamos. Pero ahora salió alguien que ya no tiene que disfrazarse de oveja, simplemente dice, pues lo hacemos porque podemos y si no les gusta, pues defiéndanse como puedan. Y entonces tiene a todo el mundo, a la Unión Europea le tocó ahora hacerse cargo de Zelensky, mire que Zelensky ya no vuelve a Estados Unidos casi, el que va allá es Netanyahu, y yo creía al principio que era a pedir ayudas y me parece más bien que vas como a dar órdenes, porque pues con toda la información que tiene el Mossad Lo del que presidente de dicen. Estados Unidos, yo considero que el jefe vive en Tel Aviv, ¿cierto? Sí, Bueno, parece. continuamos. Siguiente, Marco Polo. A ver, Marco Polo. Esto es un unicornio. Ese está bueno. Ese sí lo Es un entendí. rinoceronte. Rafa, yo sí creo que de ahí venga lo del unicornio. Sí, pues, Es que la palabra unicornio digamos significa que la un persona cuerno. que nos escuche, para la persona que nos escuche, cuando Marco Polo hace la descripción de, ¿cómo es? Il Milione, creo que llamaba el libro de Marco Polo. Il El Milione. de las maravillas, sí.
El libro el de libro las de las maravillas. maravillas. Ujú. En la descripción que él hace dice que es unicornio y la descripción que él hace es un rinoceronte, pues a la Bueno, larga pues tiene mucho como en común, pues el que tienen un cuerno y eso. Rafa, pero Hay que entonces, decirlo, hay que decir también una cosa biológica, a nivel más taxonómico, el rinoceronte es hermanado, o sea, es como primo lejano del caballo, pues por las mismas patas creo que ujú. tienen algún Pero, parentesco. pero Rafa, a mí me interesó mucho el tema de Marco Polo en un momento en la universidad. Me acuerdo que leía el libro de las maravillas y hay pues hay lugares de China que él menciona que realmente existieron y todo. Y este señor realmente, pues, es muy creíble que haya estado allí. Pero hay cosas que no entiendo cómo, si fue que las copió de alguien que se las contó. Por ejemplo, él cuenta de hombres que tenían una sola pierna, pues que era una raza. O gente que tenía, es que los ojos y la boca en el abdomen, como aquí en el estómago. O sea, Sí, sí. él De eso, cuenta de muchas. eso hay imágenes de época de eso. Que esos son Exacto. muy son mitos muy medievales. Pues a la Sí. larga, pues Marco Ujú. Polo es un personaje entre Edad Media y Edad Moderna, entonces tiene Exacto. Y el mucho de cultura Renacimiento. medieval todavía. De lo que llaman cultura como imaginario fantástico medieval y por otro lado también cultura visual. O sea, el hecho de que Exacto. usted uno, pues obviamente ahora estamos muy permeados de muchas cosas visualmente, pero en ese momento los pocos libros que habían, pues van a llenar de imaginación a la gente que los leía, que no era mucha, y ahí están muy constantemente todos los codos de historias, pigneos, gigantes, cinéfilos, que son cinófilos, creo que son los cara de perro, un humano con cara de perro. Eso también. El que vos decís que es como unos orejones, el de la pata, pues que es como una pata grande con cara humana. Pues y Exacto, sí. todos esos que tienen, todos esos todos tienen nombre mitológicos y son de Qué bueno, mitología, Rafa, un no día, solo medieval, no solo medieval, sino que es anterior. Esas son pervivencias desde la antigua, pues, desde la mitología grecolatina. qué Pero lo bueno, interesante en el Rafa. caso del meme es el hecho de que muy probablemente, como él describe, él que es muy común que uno haga eso, que uno compare con lo que ellos conocen. Entonces, algo nuevo lo va a comparar con lo que él conoce para describirlo. Entonces va a decir, es un unicornio porque tiene un cuerno en la cara y que no, pues, no Exacto. es igualito. Pero cuando él lo describe ya bien, dice que es robusto, que las patas son muy gruesas, todo eso, que parece con armadura. Cuando uno lo lee, uno dice, él está describiendo es un No, rinoceronte. y Claramente, tenía base sólida porque recordemos que hay un ser mitológico que es el Pegaso, que es un caballo con alas. Entonces fácilmente la cultura popular simplemente digo, bueno, un caballo con un cuerno en la frente, pues, ¿qué tan distinto puede ser de un caballo con alas? ¿Cierto? Si ya se lo sí, imaginaban los griegos. sí, no, eso yo pues, él está asemejando a lo que conoce. Exacto. Más o menos, y eso es muy normal. Y también a las personas que nos escuchen, cuando lean las cronistas de Indias, son muy interesantes, es porque ellos van a asemejar toda Europa. Entonces van a decir, van a encontrar un montón de seres mitológicos que aquí no hay, pero por ejemplo, me acuerdo mucho de la descripción de de la iguana que hace Colón, que dice Colón, que es un dragón chiquito, y la iguana es un dragón chiquito, sin alas, Exacto. pues, sin alas, Vea pero es un dragón chiquito. lo que hicieron los ingleses cuando llegaron a, creo que se llama el Borneo, donde está el dragón de Komodo. Ajá. Le pusieron, pues, dragón ya. Y le pusieron de Komodo, tengo entendido, fue porque es un rango militar que utilizan, pues, creo que es así, no estoy seguro, que un rango No militar sé, que es, pero sí, pues es un dragón. El dragón de cómo es un dragoncito, sí. Pues exacto, dragón, pues, de hecho, para nosotros, es pues grande, como por la mitología es algo pequeño, pero ese dragón, pues si lo muerde a uno, se murió. exacto. Eso lo Y mata a tengo uno de entendido que uno. está entre los, estos son que alligators, son de los más Sí. grandes. No Pero sé sí es si grande, pues son ese es de tamaño la pues, misma rama que de un los ser humano, pues. cocodrilos del Nilo y eso, pero es muy grande porque, pues, comparado con una lagartija cualquiera, es tremendo. Ah, no, sí, claro. Rafa, le iba a proponer, ahora que caigo en cuenta, ¿qué tal si un día estos buscamos estas ilustraciones de las descripciones de Marco Polo para que Sí, hablemos también se de ese puede tema? hacer. Buena idea, ¿sí o no? Sí, sí, pero sigamos con el otro. Exacto. Siguiente. Em, Dice, según su currículum, tiene usted una memoria increíble. Así es. Ah, ¿verdad? Ah, digo, a ver, ¿qué ocurrió en París el 14 de julio de 1789? ¿A quién? A mí me da mucha risa ese, ¿sabes por qué? Porque cuando uno dice, yo estudié historia, ¿cierto? Yo soy historiador, dicen, esto es una biblioteca andante. Usted pregúntele qué soñó Simón Bolívar tal día y él debe saberlo. Hombre, pues, realmente sabemos muchas cosas, pero hay cosas tan puntuales que digo yo, pues hay que ya ser demasiado una inteligencia artificial para que recuerde exactamente eso.
Pero Ah, el asunto es con este meme, no, este no sé si sería cabría como meme porque no es imagen sino texto, pero vamos con este texto gracioso, es el hecho de que si es verdad, pues si él sí tiene tanta buena memoria, si, se acordaría de que en 1989, pues vamos que los 3 primeros años de la Revolución Francesa, pensaría que hasta los 5 primeros años pues, se murió mucha gente, entonces, ¿a quién no uy, le pasó? O sea no, sería, no solo el rey, si uno me ponía a ver el rey, girordinos, jacobinos, todos sufrieron Rafa, pero es que le de digo una partido. cosa, antes del rey ya habían cebado la guillotina con muchísima gente. O sea, Tengo antes del entendido que rey después del muertos. rey, sí, después del rey viene la época del terror de Después del Robespierre, rey, que después eso, de matar al rey, otros tantos muertos con la no, lo que llaman terror blanco, que es cuando ya se montan, digamos, que el directorio y empieza a matar ya a los jacobinos, que eso es despuésito ese es Robespierre. despuésito, no, con Robespierre, digamos que es radical, Sí, pero con él se inaugura un él mata periodo a que le llaman todos. la época del terror, que eso tengo entendido Sí, que la guillotina no es la paraba. época del terror. Y ya después llega el directorio, que es, digamos que es un poquito conservador, Ujú. pues siendo liberal es conservador porque todavía consideran, tienen constitución y todo eso, pero es un poquito conservadora, no, es conservadora, es muy una constitución muy censitaria y todo eso, y van a ir en contra de todos los jacobinos, o sea, de todo lo radical. Además de eso, hubo un terror que no me acuerdo cómo se llama, pero uno de los terrores que se da casi empezando la Revolución Francesa, que es que los siervos, que todavía, o sea, hay que recordar que para esa época todavía había era muy medieval Servidumbre. Francia, Sí, sí, sí. van a ir a matar a todos los señores feudales porque le están reclamando el hecho de tener su tierra, entonces van a ir a reclamarle como, no sé cómo llamará, pues como se diría en esa época, pero digamos que lo que llamaríamos la carta de propiedad o el derecho de propiedad de Sencillo, la lo que tierra, llamaba antiguamente el foedus, el feudo. y entonces, y si Ujú. no se le entregaban, lo mataban. Entonces en la Revolución Francesa, pensaría que los primeros 5 años hubo mucha muerte por cualquier cosa. Si era de un bando, lo mataban. El dependiente que estuviera el poder iba matando al otro, conclusión. Ujú. Y Exacto. y hay 5 momentos. Entonces está el primer momento cuando se hace la constitución, primero la asamblea constituyente y la constitución, y que es una constitución más bien liberal, pues, conservador, pues como liberal censitaria. Después los girordinos hacen lo mismo, después los jacobinos, que es el periodo del terror, después la tardiroriana, que no me acuerdo bien el nombre, pero creo que es ese, también hay periodo de terror, y ya después el directorio ya medio se calma la cosa, y ya con Napoleón ya se calma del todo, en el sentido de que ya no van a haber casi purgas, digámoslo así, llamémoslo purgas como lo llamaría Sí, Stalin. son Entonces, sí, entonces, por eso lo que dice de a quién le pasó, pues a mucha gente en la Revolución Francesa, fue, en ese sentido sí mataron a muchos, pues. Hay una película francesa, Rafa, que está muy bien hecha, creo que fue hecha como en los 80, está en dos fragmentos en YouTube, que es sobre la Revolución Francesa, está me parece que ¿Cómo se de las llama? películas, no recuerdo el nombre, pero Ah, creo que llama así la Revolución Francesa, porque es precisamente durante ese periodo, y me gusta mucho la escena cuando ocurre el mismo día que el rey llega de cazar. Del día que se toman la Bastilla, el rey llega de cacería y escribe en su diario, porque de hecho está el diario del rey. Dice, nada, no pasó nada. Para él no pasó nada porque no... Y ¿sabes qué era lo que quería decir? Que no había cazado nada. En la noche llega y lo despierta aún cuando llega la noticia de que le habían cortado la cabeza al propio gobernador de la Bastilla y estaban demoliendo la fortaleza, que era medieval. Lo despierta un sirviente y le dice, señor, am, tomaron la Bastilla. Y él pregunta, ¿es una revuelta? Y le dice, no, sí, es una revolución. Y se la dice así en francés, o sea, es una revolución. No sé si eso pasó en la vida real, esa segunda parte, pero es muy buena. Y esa película, voy a buscar el nombre y la recomiendo. Está en YouTube y está muy bien hecha. completa. Exacto, está completa. Ahí muestran a Lafayette, todo. Muy bien. Siguiente. Bob Esponja nos dice, la naturaleza humana según Maquiavelo. Hay una imagen. La imagen según Rousseau y está la imagen según Freud. Muy Rafa, bacana. Esa sí es bacana. explícame esta porque sí Esa es muy está bacana, bacana. pero me resulta como que un poco difícil entender. Maquiavelo tiene una visión negativa del hombre, que es la misma visión que yo tengo. Sí, Yo soy sí, misantro por naturaleza. Entonces, es una visión negativa. Entonces, el hombre es malo por naturaleza por y no vamos a naturaleza. cambiar. Si el hombre es malo el hombre es malo y la sociedad lo vuelve peor, digamos que ese es Maquiavelo. Rousseau dice que el hombre es bueno por naturaleza y que la sociedad lo Sí, lo corrompe. corrompe, sí. Pero esa es la imagen del Bob Esponja bonito.
Y Y para Freud, Freud, expulsiones. Para Freud, eso, expulsiones y que digamos que estamos y motivados por lo deseo, sexual, por lo exacto. sexual especialmente. Entonces, sí, sí es muy, como muy cierto que a la larga pensaría, y alguna vez me leí, recomiendo pues las obras de Freud, Uf, Totem y Tabú y la interpretación de los sueños. ese no me lo he leído. Tabú y el malestar de la cultura. El malestar de la Ah, cultura es muy bueno. Y él va a decir eso. El hombre tiene muchas pulsiones, pero ahí va a haber hoy dos. se, La pulsión ¿sabías? de agresión o de agresividad y la pulsión de amor o de afecto. Y yo pensaría que más allá de que el hombre sea bueno o malo, tiene las dos pulsiones, de ser bueno y de ser malo. Y se puede motivar por muchas cosas. Puede haber una, vamos, si usted puede ser bueno y en un ambiente malo, listo, muy bacano, pero normalmente si usted es bueno y está en un ambiente malo, se va a volver malo. Y si es malo y en un ambiente malo, se va a volver peor. Pero digamos, hay un ejemplo, te lo digo así, que hay una película sobre eso, con Tom Hardy, que se llama, se me olvidó el nombre de la película, pero es de un director holandés que se llama Nicolas Winding Refn. Él es muy ultraviolento. Las películas de él son ultra violentas. Y Oiga, él va ya me acordé el nombre de la película. Él va a hacer una película sobre un personaje que existe, no sé si ya se ha muerto, pero en ese, pues hasta donde hicieron la película existía, se llama Bronson, que es un calvo con bigote, calvo así, calvo del todo y bigote muy, muy espeso, que él nació en cuna rica, bien criado, criado con amor y de todo, y es el hombre más violento de Inglaterra. Y mataba gente, y digamos que tenía una cierta, pues sí, psicópata, digámoslo así. Entonces, el man le ujú. preguntan que por qué, si era de buen ambiente y todo eso, ¿por qué lo llevaba él? Que él quería hacer eso. Entonces ¿qué explicación hay ahí? Ya sería como de él, sea mental o genética, pues que no creo mucho, más bien podría ser algo mental. Él es malo, digámoslo así. Y entonces en Inglaterra él siempre, como él, digamos, mataba y todo eso, pero tampoco era tan malo, pues que tampoco era un supervillano pues, de película, lo dejaban salir con cierto tiempo y volvía y hacía lo mismo. Te volvían Uy, hasta que ya dijeron que ese man era un peligro y lo dejaron metido en la a cárcel y los no cuantos muertos se dieron cuenta que era un peligro. o sea, yo no sé si mantiene un montón de muertos, pero digamos que sí es demasiado conflictivo, porque tampoco es que sea un matón, sino que el man le gusta pelear, o sea, va a los bares y casca gente, Y casca lo atrae la mujeres, violencia, el hecho de la sí, violencia. le gusta Ujú. eso. Y él lo dice. Entonces uno dice, pues pucha. Pero entonces hay uno como lo explica. Pero bueno, pero bacano, ya sabes, se llama Bronson. La película se llama Bronson y es con Tom Hardy. Rafa, no sé si Súper sabías, pero Freud también escribió ensayos. No, claro, es que Y los que yo le leí digo son unos ensayos. buenísimos, exacto. Por ejemplo, hay uno que él escribe, que Moisés, un egipcio. O Ujú. sea, que mezcla un poco allí, pero es algo que es muy creíble, aunque no haya pues como muchos predicos, porque la religión monoteísta que ahora tiene, pues que es el pueblo judío, en la que cree el pueblo judío, pudo haber sido copiada de una religión monoteísta que se había creado unos años antes con el padre de Tutankamón, Con Amón, ¿no? ¿Cómo eh, era? que era Pues que era el dios Amón, pues, sí, sí, sí. pero no me Exacto, acuerdo quién era. y fue la única vez que en Egipto, que siempre fue una religión politeísta, hubo un faraón que por un breve periodo de tiempo convirtió a esa religión en una mm, Sí, monoteísta. monoteísmo. Exacto, que era la oración a un solo Dios. Y entonces Freud relaciona muy bien ese tema y me gustó mucho ese ensayo, pero no recuerdo. Ah, bueno, Moisés, un egipcio, así es como se Sí, llama. además, mire, hay una cosa, pues eso no le puede gustar a los evangélicos, pero es la verdad. El judaísmo, el cristianismo son religiones mediterráneas y como tal, y como todo, tiene un montón de cosas alrededor y de influencias. Entonces, por ejemplo, cuando usted lee toda la mitología babilónica, la mitología La, sumeria, o sea, todo lo que es el Tigris y el Éufrates, todas estas culturas que eran anteriores a la judía y a la judía ibérica, digámoslo así, usted puede leer, digamos, lee usted el Génesis de la Biblia, es el Génesis de lo que es Marduk y todos y Tiamat, los dioses babilónicos. Entonces, pero usted le dice a un evangélico y le va a chocar, pero claro. nada sale de la nada, como diría un profesor, Es que lo mejor nada es sale uno de la no nada, discutir con fanáticos, hermano. Ya cuando alguien pone la fe por encima de todo, ahí no hay razón que valga. nada sale de la nada, todo tiene como su antecedente. Rafa, para terminar, esta es una imagen de un pantallazo. Ah, bueno, le cae al dedo a lo que estamos hablando.
la Biblia no debería llamarse Sagradas Escrituras, sino más bien mitos y leyendas de Oriente Medio. Excelente, Ese no tanto meme, excelente. no es No, tanto pero meme, es que pero sí es es una reflexión. Y si es verdad, pues yo no exacto. pensaría que fueran solo mitos y leyendas, pero sí no se puede, volvemos al mismo, No, sí no, son uno mitos puede y pensar eso. leyendas. No, sí, por eso, pero no es solo eso. O sea, para mí, mito y leyenda muy del principio del Nuevo Testamento, sobre todo el Génesis, es muy mito y leyenda, porque Adán y Eva es mito y leyenda, eh, Es, eh, es la eh, creación. Todas las toda la mitologías tienen creación su, es mito y su leyenda, historia creadora. la vez Sodoma y Gomorra, pues todo eso, todo este tipo de cosas es mito y leyenda. Hay cosas que pueden ser históricas, pero obviamente y como historia es contada del pueblo judío, y eso no tiene nada de malo, sino que es como cuando un romano contaba su historia, entonces va a ser que mostran al otro como malo, van a mostrar a los filisteos como malos, a los cananitas como Exacto, malos, y un montón exacto. como malos, porque ellos a la larga, como dirían varios especialistas en historia militar, cuando llegaron los judíos, el pueblo judío, sea de Babilonia o sea de Egipto en su momento, cuando se liberan, cuando lo sacan de allá, a lo que es la tierra prometida, eso no estaba vacío, eso estaba lleno de gente. Y llegaron a arrasar con todos ellos, y ellos no, y los otros no se dejaron, porque nadie se va a dejar. Entonces, ellos sí acaban con muchos, pero los que más resistieron creo que fueron los cananitas y los filisteos. Y los filisteos dicen pues que es como pues ¿cómo decir? El descendiente papal, el tatarabuelo Los de los ancestros. palestinos, de los Exacto, palestinos. exacto. Y hay que decir que los filisteos eran pueblos del mar, o sea, hasta donde se sabe, eran pueblos del mar que venían de Europa, por otro lado, pues, o sea, ni siquiera eran de ahí. El asunto es que ellos resistieron, y resistieron tanto que ahí se quedaron, pues. Hay tantos documentales que han sobre historia militar, creo que se llama Grandes Batallas de la Historia, algo así. Ahí decía uno muy especialista en la historia militar judía, decía que Josué, que o sea, acuerda que Moisés no llega supuestamente hasta la tierra prometida porque él pues, sí, le tira las No, él tablas del nació allí mandamiento, precisamente por lo que hizo Josué. porque él tira las tablas de mandamiento a un becerro que habían hecho. Bueno, los que saben de la Biblia saben bien eso, Bueno, el cuento bien. Pero Freud habla entonces sobre el eso. que llega es Josué. A lo que hoy es que y Josué es un general y llega a barrer con el niño de la perra. Así se lo digo, él llega a barrer con todos y ellos a no dejarse. Y es una guerra casi de exterminio, de mutuo, hay que decirlo, mutuo. Sí, sí, Pero sí. ahí resistieron cananitas y filisteos y otros pueblos mucho tiempo. Pues entonces, lo que dice ahí de que es mitos y leyendas, el Nuevo Testamento, sobre todo el Génesis, es puro mito, como todo, porque si usted lo lee, eso es mito, y la Apocalipsis es mito. Ya lo que puede ser más histórico son ya lo que habla pues de estos reyes, de Salomón, todo eso, que sí puede, porque sí existieron dos reinos judíos, creo que es Judá y Samaria, creo que fueron los dos Ujú, reinos, exacto. en un corto tiempo, pues tampoco duraron mucho. Después sometidos por Roma, que era el imperio pues, de la época, y ya posteriormente el Nuevo Testamento, que son los cuatro evangelios, y el Apocalipsis, creo que entiendo yo que es eso. No, no, y las cartas a los diferentes pueblos ya cristianizados, que son también, como yo le digo, son cuatro biografías, porque los evangelios son biografías de Jesús, así se lo digo, pero son biografías desde el fan, no es una biografía crítica, son fans, así se lo digo, son seguidores. Entonces, qué van a mostrar? A un Jesús superhumano, digámoslo así. Y eso yo se lo alego a cualquier persona, porque eso no, o sea, esa biografía no se la escribió un romano desde Roma, porque de pronto ahí hubiera sido más objetivo. Se lo escribió un seguidor de él, Un obviamente Jesus Livers. Ujú. se lo escribió un seguidor de él que va Mm, no exageramos, no va a fantasear, sino que lo va a mostrar como lo mejor que pudo haber existido. Entonces, por ende, es tan mitológica también, pues tiene tanta fantasía. Al fin y al cabo son textos más bien religiosos, pues, más que históricos, pero digamos que si nos guiamos por lo que dicen ahí, creo que los cuatro testamentos pues coinciden en muchas cosas, pero son visiones de cuatro personas seguidoras, no son visiones de cuatro personas que la estaban viendo desde afuera, digámoslo así. Pero bueno, exacto. el texto es interesante por eso. Bueno, yo creo que ya hemos ocupado un buen pedazo de tiempo en este nuevo segmento. Desde aquí, desde Historia y Cultura General, pues invitarlos a todos a que nos sigan y compartan este video. Pues nos despedimos, Muchas Rafa. gracias, hablamos.